Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en una historia de amor, aventura y peligro en el mismísimo paraíso. Hoy vamos a desentrañar una trama que nos atrapó desde el primer momento, la historia de Halil Ibrahim y Esla en ese Caribe peligroso. ¿Qué los lleva a ese rincón del mundo? ¿Qué desafíos enfrentarán? Y lo más importante, ¿lograrán salvar su amor en medio de todo el caos? Pues prepárense para descubrirlo porque vamos a analizar cada detalle, cada giro inesperado y cada momento de tensión que definen esta apasionante narrativa. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles algo súper importante: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan las historias con drama, romance y un toque de adrenalina, no duden en suscribirse al canal. Activando la campanita, además, YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así no se perderán de nada y podrán seguir acompañándonos en todas nuestras aventuras. Ahora sí, con todo el entusiasmo del mundo, vamos a la historia. Imaginen esto: playas de arena blanca, aguas turquesas, palmeras meciéndose suavemente con la brisa. Un paraíso, ¿verdad? Pero no se dejen engañar por la postal. En el corazón de ese Caribe idílico se esconde un peligro latente, una red de intrigas y desafíos que pondrán a prueba el amor de Halil Ibrahim y Esla hasta límites insospechados. La brisa salada que acaricia la piel, el sonido hipnótico de las olas rompiendo en la orilla, el sol radiante que pinta el cielo de colores vibrantes, todo esto es solo una fachada. Bajo la superficie, la realidad es mucho más sombría. ¿Quiénes son Halil Ibrahim y Esla? Bueno, en esencia, son dos almas gemelas destinadas a estar juntas. Él, un hombre con un pasado complicado, quizás con algunas sombras que lo persiguen, pero con un corazón noble y una determinación inquebrantable. Ella, una mujer fuerte e independiente con una luz interior que ilumina todo a su alrededor. Su conexión es innegable, una chispa que se encendió desde el primer instante en que se vieron. Pero, como suele suceder en las buenas historias, el camino hacia la felicidad no será fácil. Halil Ibrahim, con su mirada penetrante y sus manos curtidas por el trabajo, carga con secretos que prefiere mantener ocultos. Un pasado marcado por la pérdida y la traición lo ha convertido en un hombre cauteloso, pero debajo de esa coraza se esconde un profundo sentido de la justicia y una lealtad inquebrantable. Esla, por otro lado, irradia optimismo y vitalidad. Su sonrisa es capaz de iluminar cualquier habitación y su espíritu indomable la impulsa a luchar por lo que cree. Sin embargo, también tiene sus propias vulnerabilidades, heridas emocionales que aún no han cicatrizado por completo. La unión de estos dos personajes, con sus luces y sombras, es lo que hace que su historia sea tan cautivadora. ¿Qué los lleva al Caribe peligroso? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Podríamos estar hablando de un viaje en busca de un nuevo comienzo, huyendo de un pasado que los acecha. Quizás Halil Ibrahim necesita proteger a Esla de algún peligro inminente, llevándola a un lugar aparentemente seguro, pero que en realidad esconde sus propias amenazas. O tal vez, la aventura en sí misma es la que los atrae, la necesidad de escapar de la rutina y enfrentarse a lo desconocido, aunque eso signifique poner sus vidas en riesgo. Imaginemos que Halil Ibrahim ha cometido un error en el pasado, un error que lo ha puesto en la mira de personas poderosas y despiadadas. Para proteger a Esla, la única persona que realmente ama, decide huir con ella a un lugar donde puedan pasar desapercibidos. El Caribe, con su exuberante vegetación y su atmósfera relajada, parece el refugio perfecto. O tal vez, Esla es la heredera de una fortuna familiar que se encuentra en peligro. Un grupo de ambiciosos individuos está dispuesto a todo para hacerse con su herencia, y Halil Ibrahim, como su protector y amante, la lleva al Caribe para esconderla y descubrir quiénes son los responsables de esta amenaza. Otra posibilidad es que Halil Ibrahim y Esla sean investigadores o periodistas encubiertos, enviados al Caribe para desmantelar una red de narcotráfico o exponer la corrupción que impera en la región. En este caso, el peligro no solo vendría de los criminales, sino también de las autoridades corruptas que buscan proteger sus intereses. La verdad es que las posibilidades son infinitas y el título Caribe peligroso nos da pistas de que no se trata de unas simples vacaciones románticas. Aquí hay algo más, una trama que se complica a medida que se adentran en este nuevo mundo. Cada isla, cada playa, cada rincón escondido guarda secretos oscuros y peligros inminentes. La exuberante vegetación puede ocultar trampas mortales,
Las aguas cristalinas pueden ser el escenario de enfrentamientos sangrientos, y la amabilidad de los lugareños puede ser solo una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones. Alil Ibrahim y Esla se verán inmersos en un laberinto de intrigas y conspiraciones, donde la confianza es un lujo que no pueden permitirse. ¿Y qué tipo de peligros los esperan? Piensen en todo lo que puede acechar en un paraíso tropical, desde tormentas inesperadas y naufragios hasta encuentros con personajes turbios, traficantes, piratas modernos o incluso fuerzas de la naturaleza desatadas. La corrupción, la pobreza y la lucha por el poder pueden estar presentes, creando un ambiente hostil y lleno de desafíos. Imaginemos a Alil Ibrahim y Esla atrapados en medio de una tormenta tropical devastadora, luchando por sobrevivir en un pequeño bote a la deriva. O enfrentándose a un grupo de piratas modernos que buscan saquear su embarcación y secuestrar a Esla. O siendo perseguidos por sicarios enviados por un narcotraficante que busca silenciarlos. También podrían encontrarse con un chamán local que les revela secretos ancestrales sobre el Caribe y los ayuda a comprender los peligros que acechan en la región. O verse envueltos en una lucha de poder entre diferentes facciones criminales que buscan controlar el territorio. La posibilidad de que se encuentren con animales salvajes peligrosos, como serpientes venenosas o jaguares, también es una amenaza constante. La corrupción policial y la falta de recursos legales hacen que sea aún más difícil para Alil Ibrahim y Esla encontrar justicia y protección. Alil Ibrahim y Esla tendrán que aprender a navegar por este territorio desconocido, a confiar el uno en el otro y a usar su ingenio y valentía para superar cada obstáculo que se les presente. Su amor será su mayor fortaleza, pero también su mayor vulnerabilidad. Porque en un ambiente tan peligroso cualquier error puede ser fatal. Tendrán que aprender a leer las señales, a desconfiar de las apariencias y a tomar decisiones rápidas y precisas. La comunicación entre ellos será clave para superar los desafíos, pero también tendrán que aprender a guardar secretos y a protegerse mutuamente de las amenazas externas. La vulnerabilidad de Esla puede ser explotada por sus enemigos, y Alil Ibrahim tendrá que estar constantemente alerta para protegerla. El amor que se profesan puede ser utilizado como una herramienta en su contra, y tendrán que ser cuidadosos para no caer en trampas emocionales. Uno de los aspectos que seguramente exploraremos en esta historia es la transformación de los personajes. Alil Ibrahim, quizás ya curtido por la vida, tendrá que sacar a relucir su lado más protector y estratégico para garantizar la seguridad de Esla. Ella, por su parte, tendrá que demostrar su fortaleza interior y su capacidad de adaptación para sobrevivir en un entorno hostil. Alil Ibrahim tendrá que dejar atrás su pasado y convertirse en un líder, alguien en quien Esla pueda confiar plenamente. Tendrá que aprender a tomar decisiones difíciles, incluso si eso significa poner en riesgo su propia vida. Esla tendrá que superar sus miedos y demostrar su valentía. Tendrá que aprender a defenderse y a proteger a Alil Ibrahim si la situación lo requiere. Ambos personajes se verán obligados a madurar y a crecer como personas, fortaleciendo su relación en el proceso. Veremos cómo su relación se fortalece a medida que superan juntos cada desafío, cómo aprenden a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente. Pero también es probable que haya momentos de tensión, desacuerdos y dudas. Porque incluso el amor más puro puede verse afectado por las circunstancias extremas. La convivencia en un entorno hostil puede generar roces y conflictos. La presión constante puede llevarlos al límite de sus fuerzas. Las dudas sobre el futuro y la incertidumbre sobre el destino pueden poner a prueba su fe en el amor. Sin embargo, estos momentos de tensión también pueden servir para fortalecer su vínculo, para profundizar su comprensión mutua y para reafirmar su compromiso el uno con el otro. Imaginen escenas llenas de acción, persecuciones en lancha a través de las aguas cristalinas, enfrentamientos con personajes peligrosos en callejones oscuros, momentos de tensión en medio de la selva tropical, buscando refugio de una tormenta inminente. Y por supuesto momentos de romance, de conexión profunda entre Alil Ibrahim y Esla, que encuentran consuelo y fuerza en el amor que se profesan. Alil Ibrahim y Esla huyendo de sus perseguidores en una lancha a toda velocidad, esquivando disparos y saltando sobre las olas. Enfrentándose a un grupo de maleantes en un bar oscuro, utilizando sus habilidades de lucha para defenderse. Perdidos en la selva tropical, luchando contra la lluvia y el barro, buscando un refugio seguro. Abrazándose bajo la luz de la luna, compartiendo un momento de intimidad y consuelo en medio del caos. Estos momentos de acción y romance se entrelazan para crear una experiencia emocionalmente intensa y visualmente atractiva.
El paraíso se convierte en un escenario de pruebas constantes, donde cada decisión puede tener consecuencias fatales. Alil Ibrahim y Esla tendrán que aprender a discernir entre amigos y enemigos, a confiar en sus instintos y a luchar por su supervivencia y por su amor. Tendrán que ser astutos y calculadores, anticipándose a los movimientos de sus oponentes. Tendrán que estar dispuestos a tomar riesgos y a sacrificarlo todo por el bienestar del otro. La línea entre el bien y el mal se difumina en este entorno corrupto, y tendrán que tomar decisiones morales difíciles que pondrán a prueba sus principios. Y la pregunta clave que nos hacemos es, ¿lograrán salvar su amor en medio de todo este caos? ¿Será suficiente su conexión para superar todos los obstáculos que se les presenten? ¿O el peligro del Caribe terminará separándolos para siempre? ¿Logrará Alil Ibrahim proteger a Esla de sus enemigos? ¿Será capaz Esla de superar sus miedos y convertirse en una mujer fuerte e independiente? ¿Triunfará el amor sobre la adversidad, o se verán obligados a renunciar a su felicidad para sobrevivir? Estas son las preguntas que nos mantendrán enganchados a la historia, ansiosos por descubrir el desenlace final. Creo que la belleza de esta historia radica precisamente en la incertidumbre, en la tensión constante que nos mantiene al borde del asiento, preguntándonos qué pasará a continuación. En la capacidad de los personajes para sorprendernos, para evolucionar y para demostrarnos que incluso en los lugares más peligrosos, el amor puede florecer. La incertidumbre sobre el futuro de los personajes es lo que nos hace sentirnos identificados con su lucha. La capacidad de sorpresa de la trama es lo que nos mantiene enganchados a la historia. La evolución de los personajes es lo que nos inspira a creer en la posibilidad del cambio y la superación personal. El mensaje de que el amor puede florecer incluso en los lugares más peligrosos es lo que nos da esperanza. También es importante considerar el simbolismo del Caribe. A menudo se asocia con la libertad, la aventura y la escapada. Pero en esta historia, el Caribe se convierte en un espejo de los propios peligros internos de Alil Ibrahim y Esla. Es un lugar donde sus miedos, sus inseguridades y sus deseos más profundos se manifiestan. El Caribe representa la oportunidad de escapar de la rutina y enfrentarse a nuevos desafíos. Pero también representa la tentación de caer en la corrupción y la violencia. El Caribe es un lugar donde se pueden encontrar tesoros escondidos y vivir aventuras emocionantes. Pero también es un lugar donde se pueden perder vidas y sueños. Es probable que también veamos reflejadas algunas problemáticas sociales propias de la región, como la desigualdad, la corrupción y la violencia. Esto le daría a la historia una capa adicional de profundidad y realismo, convirtiéndola en algo más que una simple historia de amor y aventura. La desigualdad social se manifiesta en la disparidad entre los ricos y los pobres, en la falta de acceso a la educación y la atención médica, y en la discriminación racial y étnica. La corrupción se manifiesta en el abuso de poder por parte de las autoridades, en el soborno y el tráfico de influencias, y en la impunidad de los criminales. La violencia se manifiesta en el aumento de la delincuencia, en la proliferación de armas de fuego, y en la falta de seguridad ciudadana. Alil Ibrahim y Esla no solo estarán luchando por su amor, sino también por encontrar su lugar en un mundo que les es ajeno, por hacer frente a sus propios demonios y por construir un futuro juntos, a pesar de todas las adversidades. Tendrán que adaptarse a una cultura diferente, aprender un nuevo idioma, y establecer relaciones con personas de diferentes orígenes. Tendrán que enfrentarse a sus propios miedos y superar sus traumas del pasado. Tendrán que luchar por sus sueños y construir un futuro en común, a pesar de las dificultades. En definitiva, Caribe peligroso, Alil Ibrahim y Esla salvan su amor en el paraíso, es una historia que promete emociones fuertes, giros inesperados y una reflexión profunda sobre el poder del amor en medio de la adversidad. Una trama que nos invita a soñar, a aventurarnos y a creer en la posibilidad de un final feliz, incluso en los lugares más peligrosos del mundo. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier obstáculo y de iluminar incluso los rincones más oscuros del corazón. Y bien, ¿qué les pareció este análisis ampliado? Espero que hayan disfrutado aún más de este recorrido por la posible trama de Caribe peligroso. Hemos explorado los personajes con mayor profundidad, los escenarios con más detalle, los peligros con mayor intensidad y las posibilidades que encierra esta historia con más imaginación. Hemos imaginado escenas llenas de acción, romance y tensión aún más vívidamente, y hemos reflexionado sobre el significado del amor en medio de la adversidad con más sensibilidad.
Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, que es un poco más largo de lo habitual. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, y me alegra saber que disfrutan de estas historias tanto como yo. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Ahora quiero saber su opinión, más que nunca. ¿Qué les pareció el título ahora que hemos desgranado la trama con más detalle? ¿Qué creen que pasará con Halil Ibrahim y Esla después de esta ampliación de la historia? ¿Qué tipo de peligros creen que enfrentarán en el Caribe que no hayamos mencionado? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus teorías, opiniones y sugerencias. Cuanto más creativos sean, mejor. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir esta historia y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse de ningún vídeo nuevo. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es una aventura, vívanla al máximo.